nuestra comunidad, y es porque hemos abierto nuestro corazón a que Él hable a nuestra vida, ¿verdad? Y a que Él nos diga, oye, esto es importante. Y así se construye una buena comunidad, ¿verdad? Preocupándonos por las cosas importantes, los matrimonios, los jóvenes, los niños, y en cada área de nuestra comunidad tú puedes llegar, tú puedes servir junto a nosotros, y yo tenlo por seguro que si tú eres intencional en caminar con ese equipo que hay en cada una de nuestras áreas, Dios puede sanar de forma especial tu vida. O sea que si tú no sirves en ningún área de nuestra comunidad, es importante que digas, caramba, quiero acercarme, quiero tener la oportunidad de servir, y que te acerques a cualquier colaborador para que seas parte, ¿verdad? Y hay muchas personas que se han acercado a nosotros esta semana hablándonos de todo lo que ha estado ocurriendo en la iglesia y cómo están emocionados por todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Y como les dije, ya estamos en la tercera parte, ¿verdad?, de nuestra nueva serie, Una Buena Comunidad. Y en los mensajes anteriores hemos estado hablando sobre cómo se construye una buena comunidad. La primera semana tuvimos a nuestro pastor general y nos hablaba acerca de que una buena comunidad es una comunidad que vive llena de esperanza. Y nos hablaba acerca de este tema, y verdaderamente Dios usó a nuestro pastor de forma hermosa. La segunda semana tuvimos aquí con nosotros a la pastora Patricia Angélica, ella junto a su esposo Walter Angélica, ¿verdad? Lo hablamos aquí cuando ella estuvo, pastorean la iglesia Ciudad en Jacksonville, Florida, y ella nos hablaba acerca de que una buena comunidad es una comunidad que sirve. Y si tú aún no has visto alguno de estos mensajes, es importante que sepas que tenemos un canal de YouTube donde puedes ir, y Dios va a hablar de forma especial, no solamente a través de esos mensajes, sino a través de muchos mensajes que nosotros tenemos allí en ese canal de YouTube. Y hoy vamos a estar hablando sobre que una buena comunidad es una comunidad que está unida en Jesús. ¿Qué tal si se lo dices a la persona que está a tu lado? Dile, una buena comunidad, dile, es una comunidad que está unida en Jesús. Díselo otra vez, una buena comunidad es una comunidad que está unida en Jesús. Mira, lo cierto es que hay muchas cosas que nos distinguen, cosas que por lo general hablan de nuestra identidad. Es como si cada uno de nosotros lleváramos un sello de algo que nos gusta o de algo que nos identifica, ya sean los deportes, o ya sean las artes, o ya sean las series de televisión o el cine, o la tecnología. Algunas personas le apasiona la música, la buena comida, o posiblemente ahí levantaron la mano rápido. Oye, el fitness. Hay personas que tú saludas y tú te das cuenta que son personas que se preocupan por su cuerpo y que les apasiona el fitness. Y lo que ocurre es que cuando nosotros conocemos a alguien que le gusta lo mismo que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente nos acercamos, ¿verdad? Nos acercamos a esa persona y buscamos tener buenas conversaciones porque nos damos cuenta que esa persona disfruta de lo mismo que nosotros disfrutamos. Es como si eso nos uniera, ¿verdad? Estas pasadas semanas tengo que decirles que algunas personas se acercaron a mí y me hablaron acerca de cuánto les gustaba el baloncesto. Y esto sucedió porque en uno de los mensajes que yo tuve aquí, yo hablaba de que yo era fanático del baloncesto. Y una persona se me acercó y me dijo, Gino, no mencionaste a los criollos de Cagua. Ese es nuestro equipo campeón hasta que no gane el otro. Yo, es verdad. Y otra persona se me acercó y me dijo, no, es que yo soy fanático de Oklahoma City Thunder. Y veo el NBA y soy full, mira mi gorra, mira mi camisa. Y era verdad, tenía una gorra y una camisa de Oklahoma City Thunder. En la vida siempre hay algo que nos une. Y lo que hacemos es eso, buscamos a personas con las cuales nos relacionemos y sintamos que de una forma u otra podemos hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Que muchas cosas nos unen, ¿verdad? Que muchas cosas. Yo estoy seguro que cuando tú te paraste ahí en Café Azul, si llegaste y pudiste saludar a algunas personas, posiblemente alguno de esos temas fue sobre algo que te apasiona. Sin embargo, tengo que decirte que no importando cuántas cosas nos unen, lo cierto es que vivimos en la era en donde más marcadas se ven las divisiones entre nosotros como seres humanos. Oye, nunca antes en la historia del ser humano había sido tan fácil permanecer divididos. Y yo pienso, ¿sabes la razón? Yo pienso que la razón es porque en ocasiones nos enfocamos más en aquello que nos separa o en aquello que nos divide que en aquello que verdaderamente nos une. Ciertamente tengo que decir que las redes sociales nos conectan,
Posiblemente hay algunas personas de tu niñez o de tu pasado que las encontraste a través de las redes sociales y de una forma u otra te conectaste, pero también nos separan. Y los algoritmos, ¿verdad? No hacen nada más y nada menos que lo que hacen es que muestran lo que confirman nuestras ideas. Si te gusta el deporte del tenis y cliqueas contenido de tenis, sabes que constantemente tu algoritmo te va a enviar cosas acerca del deporte del tenis y te va a poner videos en donde hay personas que están jugando tenis. O si te gustan los carros, eso es lo que va a hacer el algoritmo, te va a lanzar cosas de carros o cosas de velocidad, ¿verdad? Cada día existen más formas de comunicarnos, pero menos disposición a escucharnos. Y lo cierto es que a través de las redes, tristemente, podemos bloquear o podemos cancelar o podemos silenciar algún contenido que a nosotros no nos guste. En algún momento te has cogido diciéndole, no, yo necesito mutear esto, porque eso no me gusta, esta persona o este contenido no es el que yo quiero recibir. Yo me paso ahí, yo soy uno de esos, ¿verdad? Tristemente lo que ocurre con esto es que no solamente muteamos aquello que nos afecta, sino que en ocasiones muteamos porque no necesariamente vemos la vida desde la misma perspectiva de esa otra persona. Y tristemente a eso le llamamos paz. Yo tengo que mutear a este porque esto lo que va a hacer es que me va a traer paz. Estamos divididos por ideologías, estamos divididos por teologías y por preferencias generacionales, por raza. Estamos divididos por culturas, incluso divididos aún en nuestras propias casas y aún dentro de nuestra propia iglesia. Incluso estamos divididos aún en medio de nuestros corazones. Y lo más peligroso de esto es que nos hemos acostumbrado a vivir así, ¿verdad? Como si la desunión fuera inevitable y como si la separación fuera más segura que el amor. Pero es importante que sepas, y si tú te llevas algo de este mensaje, que esto sea una de las cosas que te lleve, y es que el evangelio no se rinde ante divisiones y que Jesús no murió para formar trincheras, sino que Jesús murió para derribar muros. Y que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue hecho para que nosotros nos reconciliemos los unos con los otros y poder romper todo ese orgullo que a nosotros nos separaba. Porque lo cierto es que el orgullo es lo que nos separa. No, Él no es como yo. Yo no soy como Él y por ende no podemos caminar juntos. Pues ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue para que nosotros pudiéramos estar unidos, ¿verdad? Pero entonces hay una pregunta. Y la pregunta no es si el mundo está dividido, sino que la pregunta es, ¿estaremos nosotros siendo parte de esa división? ¿Estoy yo siendo parte de esa división? ¿Estás tú siendo parte de esa división? ¿Estamos siendo parte de lo que nos divide o somos parte de aquello de lo que nos une y nos sana? Porque tengo que decirte que lo cierto es que esto no comenzó ahora. Porque en la iglesia primitiva, el mismo Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, dijo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Pero entonces, ¿verdaderamente nosotros estamos siendo parte de aquello que nos une o estamos siendo parte de aquello que nos divide? Porque lo cierto es que si nosotros nos llamamos sus discípulos, es importante que podamos caminar de acuerdo a esa oración que hizo Jesús en el Getsemaní antes de ser crucificado, cuando Él dijo en Juan capítulo 17, verso 20, Él dice, les ruego solo por esto, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos y para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese fue el deseo de Jesús, un deseo claro, unidad, no conformidad, sino unidad profunda como la que existe entre el Padre y el Hijo. Pero entonces, ¿por qué seguimos divididos, verdad? Yo pienso que tal vez lo que a nosotros nos ha sucedido es que hemos aceptado esa falsa narrativa que contradice precisamente esa oración de Jesús que dice que el falso, ¿verdad? El falso relato que divide y que nos dice que si nosotros no estamos de acuerdo debemos separarnos. ¿Cuántos matrimonios he conocido que un día dijeron, no, es que no estábamos de acuerdo? Que verdaderamente lo que los dividían eran cosas que no eran esenciales, pero decidieron decir, no, es que no estábamos de acuerdo.
y decidimos por eso separarnos. Yo pienso que esta es la raíz de muchas divisiones, ¿verdad? Y es que en ocasiones hemos elevado cosas que no son esenciales de nuestra fe a nivel de lo esencial. Formas de adoración, que si levantamos las manos arriba, que si dejamos las manos abajo, que si las manos en el centro abiertas o cerradas, que si métodos de bautismo, interpretaciones secundarias de textos complejos, posiciones en debates culturales donde la escritura da margen a la conciencia, en donde ni los teólogos se ponen de acuerdo y nosotros estamos ahí peleando los unos con los otros, porque no, es que esto es lo que significa. Y verdaderamente esas no son cosas esenciales. Entonces, lo que debería ser tratado con humildad y diálogo lo hemos convertido en motivo de separación, y lo que debería verdaderamente llevarnos a aprender el uno del otro, lo hemos usado para juzgarlo. Y como te dije ahorita, esto no es nuevo. El mismo Pablo lo habla y se lo habla a Corintios y le dice: si ustedes no se mantienen unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, verdaderamente ustedes no están siguiendo a Jesús. Pablo lo que estaba haciendo aquí era que él estaba apelando, ¿verdad?, que el pueblo estuviera unido en su manera de pensar, y a través de este verso lo que él está haciendo es que él estaba rogando a Corintios y le estaba diciendo: yo necesito que ustedes estén de acuerdo, porque de esa forma es que ustedes se parecen más a Jesús. De esa forma es que verdaderamente ustedes pueden predicar el evangelio. Si ustedes se separan, no vamos a poder predicar el evangelio. Y ahí estamos nosotros como iglesia, mirando, es que no somos igual a aquella, es que no somos igual a esta, es que somos diferentes, cuando verdaderamente Cristo nos llamó con un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Salvar a la humanidad y que la gente pueda conocerlo. Acercar a las personas que no tienen una relación con Él y que puedan ser sanos y libres de su proceso. Y a eso es lo que Dios nos llama, ¿verdad? Pero esto nos lleva a otra pregunta, y esa pregunta es: ¿cómo entonces nosotros podemos estar unidos en mente y pensamiento cuando claramente no estamos de acuerdo en cada punto? ¿Deberíamos simplemente abandonar nuestras ideas o doctrinas? Pues mira, la verdad es que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo, pero sí debemos estar de acuerdo en una cosa que es bien importante, y esa cosa es que Jesús es el Señor. Porque una buena comunidad se construye no sobre lo que nos divide, sino que se construye sobre aquel que nos une. ¿Quién es el que nos une? Jesús es el que nos une. Él es el que nos acerca, que nosotros podamos entender su evangelio, ¿verdad? Y ese es el relato verdadero que nos une, que Jesús es lo esencial. Y si te fuera honesto en medio de este mensaje, tengo que decirte que por muchos años pensé desde un punto de vista de desunidad. Y recuerdo que en ocasiones escuché a personas que, cuando comencé a pastorear en esta comunidad tan hermosa en Mar Azul, que no necesariamente veían la iglesia como yo la veía, y no veían la iglesia como nosotros la veíamos. Y ciertamente tengo que decirte que llegaron comentarios a mis oídos: no, es que piensan así de ustedes. Y yo recuerdo en una ocasión que yo dije: no vuelvo a ir a predicar a una iglesia que no tenga la visión de nosotros. Qué equivocado estaba, qué erróneo estaba. Me di cuenta que cuando pude acercarme, cuando verdaderamente rompí con ese espíritu de desunidad, pude acercarme a esas personas y tuve tener diálogos hermosos en donde pude hablar acerca de aquellas cosas que a nosotros nos habían hecho crecer como iglesia, y pude preguntarle acerca de aquellas cosas que a ellos le habían hecho crecer como iglesia. Pero recuerdo que vivía tan equivocado. Pero entonces Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo sabe todo, él escribe unas palabras que penetran como espadas nuestro corazón, y nos dice en Efesios capítulo 4, verso 4, dice: hay un solo cuerpo, mira qué hermoso, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y quiero volver a repetirlo: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pero entonces, ¿qué estaba queriendo decir Pablo aquí? Pues mira, lo que Pablo estaba haciendo era que le estaba recordando al pueblo de Dios que debía vivir en unidad, y les estaba haciendo un llamado a que nosotros teníamos que comenzar a vivir una unidad espiritual en medio de la diversidad humana. Pablo, aquel que había fundado un montón de iglesias completamente diferentes, con diferentes y diversas culturas, él escribió en Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío, mira qué hermoso, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y esto lo que significa, familia, es que el señorío de Jesús sobre nuestras vidas es lo esencial.
Si tú crees en Jesús y yo creo en Jesús, independientemente, no hagamos las cosas de la misma forma. El señorío de Jesús es lo esencial. En un imperio lleno de jerarquías y muros sociales, Pablo se detiene a atender esto y habla directamente y les habla a los corintios de la nueva naturaleza en Cristo. Aquella nueva naturaleza que él había impartido cuando murió en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que él también enmarca lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 5, cuando dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. En otras palabras, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? Eso que escribió Pablo ahí. Que nos pertenecemos los unos a los otros. Que si nosotros somos parte de la familia de Cristo, nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Sabe lo que significa eso? Que la iglesia de la esquina me pertenece también. Que yo soy parte de ese cuerpo. ¿Sabe lo que significa eso? Que la iglesia que está en cualquier área del mundo que te haya venido a la mente es parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia y esa iglesia también pertenece a nosotros porque solamente somos un cuerpo. Somos uno en Cristo. Pero entonces, ¿cuál debería ser nuestra narrativa real? Pues mira, la narrativa real es que si tu corazón late por Jesús, entonces sin importar nuestras diferencias, nosotros podemos y debemos tener comunión, ¿verdad? Es como dijo Rupertus Meldenius, que esto es una oración que posiblemente hay muchos otros pastores y teólogos que la han repetido, pero verdaderamente quien lo dijo fue el Rupertus Meldenius. Él fue un teólogo, educador luterano. Él dijo, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo lo demás, amor. Y esto lo que significa es que nosotros debemos aprender a amar cuando nuestras diferencias no son esenciales. Ciertamente sí hay esenciales. Claro que hay esenciales. Primero tenemos que conocer a Cristo. Segundo, vivir como discípulo. Pero hay cosas, las cosas que verdaderamente más nos separan a nosotros son aquellas cosas que verdaderamente no son esenciales. Porque cuando tratamos el desacuerdo como una amenaza en vez de verlo como una oportunidad para crecer en amor, ciertamente tengo que decirte que no estamos siendo fieles a ese deseo, era esa oración de Jesús. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es Cristo. Lo esencial es que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo no esencial? Lo no esencial son los métodos de adoración. Lo no esencial son las formas de bautismo. Lo no esencial es la interpretación bíblica en aspectos secundarios, porque cogemos un tema que es gris, que nadie lo va a entender hasta que Cristo venga, y ahí decidimos nosotros decir, no, es que lo que quiere decir es esto, y lo que quiere decir es aquello, y mientras eso ocurre lo que hacemos es que nos seguimos separando. No, es que yo quiero pensar de esta forma y él piensa de esta otra forma. En cosas que verdaderamente no son esenciales. Pero entonces, posiblemente dentro de todo lo que yo he estado hablando, tú me dices, ok, Gino, genial, lo que estás diciendo está brutal, pero ¿cómo? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo entonces yo puedo ser parte de eso que nos une y no de aquello que nos separa? Pues mira, lo cierto es que para demostrar el amor de Jesús, lo primero que debemos hacer es enfocarnos en vivir el principio de lo que es el amor de Cristo. Principios como lo son el amor al prójimo, como lo es la compasión, el servicio, la paciencia, la amabilidad. Estas acciones basadas en el ejemplo de Jesús lo que van a hacer es que siempre van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Cuando nosotros verdaderamente nos mostramos con un espíritu humilde, nos mostramos con un espíritu deseoso de que otras personas puedan conocer a Jesús, darle servicio al prójimo, tener compasión. Yo tengo aquí algunas formas prácticas de cómo hacerlo, de cómo construir aquello que nos une. Número 1, demuestra amor y cuidado. Mira qué interesante, escucha activamente, presta atención a las necesidades de los demás, muestra interés real en sus vidas y ofrece apoyo incondicional. Sea amable y considerado, practica la cortesía y la empatía, la paciencia en tus interacciones diarias. Ofrece ayuda práctica. Ayuda a los demás en sus necesidades, ya sean con tareas cotidianas, consejos o simplemente estando presente en momentos difíciles. Perdona y muestra gracia. Oye, sé un ejemplo de perdón. Practica el perdón incluso cuando te hayan lastimado y ofrece segundas oportunidades reflejando la gracia de Dios. Número 2, vive según los valores de un discípulo. Sé honesto y justo, muestra integridad en todas tus acciones. Practica la humildad, reconoce tus propias limitaciones y evita la arrogancia. Sé paciente y perseverante. Muestra paciencia en tus relaciones y persevera en tu compromiso con el bien.
Sé un ejemplo de esperanza. Demuestra una actitud positiva y emprendedora, incluso en tiempos difíciles. Número 3, crea conexiones significativas. Participa en actividades comunitarias, involúcrate, sirve. Busca oportunidades para servir también fuera de tu comunidad, que si tu vecino tiene algún proceso, tú te puedas acercar y decirle, yo quiero servirte. Yo quiero acercarme, yo quiero saber qué es lo que tú necesitas. Oye, fomenta relaciones auténticas, construye relaciones basadas en la confianza mutua, la honestidad, creando espacios seguros para compartir experiencias en donde tú puedas crecer junto a otras personas y donde otras personas también puedan crecer junto a ti. Cuando nosotros comenzamos a vivir estos principios, tengo que decirte que podemos mostrar el amor de Jesús incluso sin decir el nombre de Jesús. ¿Y tú sabes lo que va a hacer esto? Esto te va a abrir la puerta y te vas a ganar el derecho de ser escuchado. Cuando tú comienzas y te acercas a una persona, no hablando de las cosas que está haciendo mal, sino que tú te acercas a una persona y comienzas a decirle, ok, yo quiero servirte, automáticamente te ganas el derecho de ser escuchado. Esa persona va a decir, ¿por qué tú me estás sirviendo? Hace poco el vecino de al lado, él está construyendo. No sé si vas a ver este mensaje, Jonathan, voy a hablar de ti, voy a hablar bien de ti. Él está construyendo. ¿Qué significa eso? Desde las 6 de la mañana, martillo, pam, 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 pum, pam, varilla, música. De la que no me gusta. Desde las 6 de la mañana, estamos de vacaciones, los nenes duermen un poquito más. Y de momento él vino a casa después de 2 meses que ya la construcción está encendida ahí. Y me dice, Gino, lo que pasa es que como ves, no sé si has escuchado la construcción. Y yo, sí, la he escuchado la construcción. Mano, chicos, lo que pasa es que no solamente vamos a continuar porque se tarda un poco más lo que estamos construyendo, sino que necesito poner una viga que se recuesten de tu pared. Pero cualquier cosa si se rompe, nosotros lo arreglamos, no te preocupes. Y ahí estaba yo, mete mano, campeón. Soy tu vecino y estoy aquí para lo que tú necesites. ¿Qué más tú necesitas? A veces no estoy, yo pues, tú sabes qué es lo que vamos a hacer, que cuando ustedes no estén ahí, esa gente necesite agua o necesite algo, tú me vas a llamar y yo se lo voy a llevar. Tú sabes que yo creo que él iba con un corazón de que él no sabía cómo yo le iba a contestar. Y cuando él escuchó cómo yo le contesté, él se quedó así. Y yo dije, déjame conocerlo a esa gente que me está levantando temprano. Desde la perspectiva de esas palabras que dijo Jesús en Juan 17:23, cuando estaba orándole al Padre, que dijo, el mundo sabrá que tú me enviaste si ellos son uno. ¿Qué estás haciendo tú para ser uno con aquel que posiblemente va a otra iglesia? ¿Qué estás haciendo tú para ser uno con aquel compañero de trabajo que no necesariamente pasas mucho, para que también pueda conocer el amor de Jesús que tú conociste y te transformó? Ponte de pie, iglesia. Y bajo este ruido de esta lluvia hermosa que nos bendice, mira, por mucho tiempo estuve intentando con mi familia tener tiempos de mesa juntos, como un altar familiar en donde nosotros pudiéramos tener la oportunidad de reunirnos como familia. Obviamente teniendo un niño de 8 años y 2 de 4, pues es un poco difícil lograrlo, ¿verdad? Ahí estamos intentándolo y esta semana lo logramos. Esta semana sacamos tiempo y juntos fuimos y nos reunimos y yo dije, Adrián, búscate el libro que habla de la Biblia, y es un libro así grande porque es un libro para niños. Y de momento Adrián lo buscó y de momento estaba toda la familia, Chelibel y yo estábamos ahí, estábamos en círculo para estudiar la palabra. Y ahí estaba Evan y Joy, que tienen 4 años, viendo a ver qué es lo que pasaba. Y Adrián pendiente. Y yo automáticamente cojo el libro, es un libro que dice las historias bíblicas. Yo comienzo a hojearlo y pues yo quería hablar del principio, ¿verdad? De Génesis, de Adán y Eva, de la caída del hombre. Y Adrián dijo, no, esa historia yo me la sé. Vamos a estudiar esta. ¿Sabes cuál es la historia que él escogió? Caín y Abel. Y yo dije, entre papi, pues dime otra, porque es que ese es fuerte. Pues está bien, pues y siguió esta, la de José, que sus hermanos lo vendieron.
Y ahí estábamos Chelibel y yo y leímos la historia y ellos estaban así porque obviamente la historia dice que Caín mató a Abel, ¿verdad? Y es una historia bien fuerte que definitivamente termina en celo y termina en envidia y termina en un hermano matando al otro, y la otra historia de José con sus hermanos entregándolo, ¿verdad? O vendiéndolo a unos mercaderes. Pero cuando verdaderamente yo me puse a analizar esta semana, que era lo que Dios quería hablar a mi corazón y a mi vida, es que yo dije, wow, yo pienso que lo que sucedía aquí en cada una de estas historias es que estas familias no estaban unidas. Porque si estas familias hubieran estado unidas y se hubieran olvidado de los no esenciales y hubieran estado pendientes de lo esencial, que Dios es su Dios, y ellos hubieran caminado correctamente, este proceso no hubiera sucedido en ninguna de las historias. Posiblemente hubieran situaciones que marcaron y produjeron que eso pasara. Pero yo creo que esta historia hoy habla mucho a nuestra vida y a nuestro corazón, y es que nosotros tenemos que estar unidos. Unidos en un mismo pensamiento, en un mismo corazón, entendiendo que tenemos un Dios que nos ama. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que viene después de que nosotros no estamos unidos? Pues vienen los celos, vienen las envidias, vienen las contiendas. Entonces, yo quiero cerrar este mensaje de una forma bastante práctica. Posiblemente tú eres una de esas personas que está aquí hoy por primera vez y te estás encontrando con este mensaje, y Dios lo que te está diciendo es: acércate a mí, yo quiero que tú estés unido a mí. Tú eres una de esas personas que llegaste y no tienes una fe, o posiblemente quieres conocer a Jesús en tu corazón. Este es el momento para que tú te acerques a Él. Él quiere que te unas a Él. Pero posiblemente eres una de esas personas que llevas algún tiempo en nuestra iglesia. Y en medio de que llevas algún tiempo en nuestra iglesia, tú sabes que tienes algunos procesos en donde estás separado o tienes una desunión, posiblemente en procesos con la iglesia, que vienes con alguna herida del pasado por otra iglesia en la cual estuviste y no puedes manejarlo y todavía necesitas sanar tu corazón, necesitas que Dios te sane. O posiblemente estás aquí pero tienes o vives algún proceso familiar porque no te hablas con algún hermano. O posiblemente no te hablas con tu papá o con tu mamá, o posiblemente tienes un proceso con tus hijos real. O a lo mejor viniste con tu esposo, con tu esposa, y uno está por aquí y el otro está por allá hoy. Hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios quiere liberarte, hoy Dios quiere restaurar tu vida, tu familia, tu corazón, y sobre todo quiere que tú digas: ok, Señor, yo quiero que tú restaures mi corazón porque quiero servirte como un discípulo te sirve. Sirviéndote y poniendo de frente el perdón, poniendo de frente a lo esencial que eres tú, que eres el Dios que me ama. Entonces ahora los muchachos de worship van a cantar y este espacio va a estar abierto. No te vayas con esa carga. No te vayas con ese proceso. Queremos como iglesia orar por ti. Hay líderes que están dentro de esta área, en nuestra comunidad, que quieren orar por ti. ¿Qué tal si tú abres tu corazón y dices: Señor, llévate esta carga? Este proceso que tengo con mi familia lo entrego a ti. Esta desunión que tengo con mi familia la entrego a ti. Te pido que tu gracia, tu favor y tu fidelidad sean restaurándome. ¿Qué tal si oramos y abrimos este espacio para que Dios hable de forma especial a nuestra vida y que te restaure? Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti agradecidos. Tú estás aquí y a través de este mensaje has hablado a nuestro corazón. Gracias porque tengo el privilegio, Señor, de haberlo entendido. Yo te pido, Señor, yo espero que la iglesia pueda haberlo entendido. En el nombre de Jesús presento a cada vida, a cada familia en este lugar, sea que viva procesos, situaciones, circunstancias, Padre, de desunión. Y te pido que tu Espíritu Santo sea sanando, libertando, restaurando, levantando. Tú eres el Dios que nos invita a tener una relación contigo y nos invitas a estar unidos, Señor, para continuar construyendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para la iglesia en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. No te vayas con esa carga. Queremos orar por ti.